NCN, Noticias del Congreso Nacional, para que el ciudadano tenga el control. Victoria Donda Pérez, 32 años, soltera, nacida en La Esma, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Abogada, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el movimiento Libres del Sur. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Sus proyectos: ley para regular y garantizar los derechos de la juventud, modificación de la ley de quiebras sobre la participación de los trabajadores en la recuperación de los medios de producción y la fuente laboral, declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación al Hotel Bauem, inhabilitación para asumir cargos públicos para represores y cómplices de la dictadura, despenalización de la tenencia de drogas. Bienvenidos a una nueva entrevista de NCN. Hoy nos acompaña la diputada Victoria Donda de Libres del Sur. ¿Cómo le va, diputada? Muy bien. Diputada, usted forma parte del Frente Amplio Progresista. Queremos saber cómo se están posicionando de cara a las primarias de agosto, cómo están trabajando fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires con alianzas que tienen que ver con Margarita Stolbizer del GEN y demás. Que es parte del Frente Amplio. Bueno, intensamente, ustedes saben que el Frente Amplio se formó hace muy poco, así que todavía tenemos algunas cosas que ajustar que tienen que ver con el funcionamiento de las 4 fuerzas que lo integramos. Pero creo que muy bien, ha despertado mucha expectativa, mucha esperanza en una parte de la sociedad que en un momento se vio como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Cuando Pino Solanas decidió ser candidato a jefe de gobierno. Así que empezando a recorrer la provincia, tenemos ya varios actos programados de acá a los próximos 15 días con Margaritas y algunos con Hermes. Y con respecto a la ruptura de Pino con respecto al Frente Amplio, algo que él había venido forjando desde hace mucho tiempo también, el acuerdo con Wiener. Que es un error igual que es imposible de subsanar próximamente. Ustedes vieron el cierre del acto de Pino con Wiener arriba del escenario, al lado de Pino Solanas, levantándoles la mano. Sinceramente tengo la esperanza en que los compañeros del partido Proyecto Sur reflexionen y que se unan a algo que ellos también junto con nosotros vinieron llamando hace 1 año y medio, que es la unidad del espacio progresista, democrático y popular de este país. ¿Cómo plantea el Frente Amplio, digamos, la seducción de los votos progresistas que están en pugna con el kirchnerismo? ¿Cómo hacer para ganarse esos votos? Mira, la verdad es que no me parece que haya tanta disputa. En la corrupción, ser corrupto no es progresista. Yo creo que se puede gobernar sin ser corrupto. Tenemos un candidato que lo demuestra, que es Hermes Wiener, precisamente. Robar no es progresista, se puede gobernar sin robar. De hecho, han gestionado la ciudad de Rosario durante años y no hay un solo caso de corrupción en Rosario, no hay caso de corrupción en la provincia de Santa Fe. Las medidas que no pudieron profundizarse en Santa Fe es también producto de que hay una ley de coparticipación bastante injusta que premia la lealtad de algunas provincias y no de otras. Santa Fe es una de las provincias más pujantes hoy de la Argentina y en eso el papel de la gobernación que lleva adelante Hermes Wiener tiene mucho que ver, así que me parece que solo tenemos que mostrar la gestión y mostrar también quiénes componemos el FAP. Ninguno de los candidatos tenemos un pasado de corrupción y nos pueden acusar de decir una cosa y hacer otra. En todo caso, pueden estar de acuerdo o no con alguna de nuestras decisiones o votaciones en el Congreso, pero todo es discutible y ninguna de esas votaciones fueron hechas en contra de la moral o de la ética de cada uno, sino respetando los principios de cada uno de nosotros. Con respecto a la juventud, ¿cómo plantean la estrategia? Digamos, porque también está, digamos, instalada la idea de que el oficialismo digamos, tiene un montón de caudal electoral ahí, en ese sector. Sí, leí una nota muy interesante, digamos, ¿no? Que en la ciudad de Buenos Aires la mayoría de la gente joven vota al macrismo y no al kirchnerismo. Me parece que es más un mito instalado en los medios de comunicación. Yo, sinceramente, como generación joven y aún los más jóvenes, ¿no? Esos jóvenes que van a votar por primera vez, no creo que les agrade demasiado tener un candidato a vicepresidente
liberal. La verdad es que la diferencia entre Fraga y Vudú es bastante poca. No, el doble discurso me parece que no atrae al electorado juvenil. Sinceramente yo creo que en verdad al electorado juvenil hay que convocarlos desde la sinceridad. Y en eso me parece que nosotros tenemos, le llevamos muchos cuerpos de ventaja. Digo, si hay algo que por lo cual nos destacamos, o me destaco personalmente, digo, como una de las candidatas jóvenes del Frente Amplio, es por ser sincera. Digo, yo digo lo que pienso. Después puedes estar de acuerdo, pero si hay algo que se puede encontrar en este frente es sinceridad. En su momento, Libre del Sur formó parte del Frente para la Victoria. Usted se fue reclamando, entre otras cosas, una renovación política. ¿Cree que este avance que tuvo la Cámpora en el armado de las listas del oficialismo va en ese camino? No, porque la renovación política no es la renovación etaria. La renovación política no es cambiar hombres por mujeres o jóvenes por viejos. La renovación política es pensar la política de otra forma. Digo, tener un joven de 37 años que gana 50.000 pesos por mes, sentado en el Congreso, que tiene chofer, 3 celulares y que puede hacer de su vida lo que quiere, la verdad es que entre esos jóvenes y los jóvenes que acompañaron el menemismo en los 90, yo no veo diferencia, más allá de alguna mística o discurso especial que tengan. Y para mí eso no es militancia popular, independientemente de que hay sectores de la Cámpora que militan en los barrios, con los cuales tengo otro debate, que es que ellos creen que esto es lo posible, por eso utilizan la consigna del nunca menos, una consigna absolutamente conservadora. Yo creo que si hay una característica de la juventud es que no debemos ser conservadores, que tenemos que pedir siempre más. Digo, todos nos convocan a que estamos bien, que así estamos bien y que sigamos así. Vos fijate el eslogan de campaña de Macri, juntos vamos bien. El de Narváez en la provincia, caminemos juntos que vamos a ir bien. El de Scioli en la provincia de Buenos Aires, estamos bien, ¿para qué vamos a cambiar? El de Cristina, nunca menos, estamos bien, ¿para qué queremos menos que lo que tenemos? Bueno, yo no quiero ni menos que lo que tenemos, pero sí quiero más. Entonces, si para ellos todo eso es portarse bien y hacer las cosas bien, yo creo que hay un montón de cosas que están mal y que hay que cambiar las cosas. Si para ellos ser corruptos está bien, yo creo que hay que combatirla. Y combatir la corrupción es portarse mal, prefiero portarme mal y combatir la corrupción que portarme bien y ser un careta como todos estos jóvenes que dicen ser la renovación política. Sí, además de esa corrupción, ¿qué otras cosas hay que cambiar? Hay que cambiar muchas cosas. Lo que pasa es que la corrupción es un sistema para mantener un sistema económico injusto. Digo, la corrupción, yo no hablo de la corrupción desde donde habla la coalición cívica, por ejemplo. La corrupción es inherente a un sistema económico injusto. Vos no podés sostener los niveles de obras públicas que se sostienen con los sobreprecios que se sostienen en las obras públicas, digo, planes de vivienda, como planes, no sé, de creación de infraestructura en caminos, por ejemplo, con los sobreprecios que hay si no hay corrupción. Digo, si no existiera la corrupción no habría los sobreprecios que hay y se podría hacer mucho más de lo que se hace con la cantidad de plata que entró en este país en los últimos años. Argentina creció a tasa china, pero sin embargo la brecha entre pobres y ricos sigue siendo igual. ¿Qué lectura hace del caso de Joclender, hablando de corrupción y también de lo que tiene que ver con el manejo de fondos públicos? Bueno, esto que te digo, Joclender es un exponente de los delincuentes que se acercaron al gobierno para beneficiarse personalmente. Digo, un tipo que se sienta delante de una cámara de televisión y que dice, bueno, yo hace 10 años me compré una lanchita motor, después me gustó navegar y me compré un velerito y después ahora tengo un yate porque la verdad es que soy un fanático de la navegación. Es un cara dura, un delincuente, un tipo que tiene que estar preso. Ahora, él no es funcionario público. Los funcionarios públicos que aceptaron esos sobreprecios, que daban esos cheques, que no controlaban dónde iba la plata, que dejaron que el material que era para casas de familias que deben ser relocalizadas porque tenían que ser, porque no pueden vivir como en la indignidad en la que se termina viviendo, se utilice en la construcción
countries para casas propias. Digo, ¿dónde están esos funcionarios públicos? ¿Dónde están imputados en la causa? ¿Debido dónde está? Y Ricardo Jaime, uno de los exponentes de la corrupción de este país, está bien, no es más funcionario público, pero es presidente del Partido para la Victoria en Córdoba. La verdad que yo, entre Joclender y Jaime, la única diferencia que veo es que Jaime sigue siendo bancado por el aparato del PJ Frente para la Victoria. En este marco, ¿cómo analiza la política de derechos humanos de este gobierno? Yo hay una parte de la política de derechos humanos que estoy de acuerdo, que es aquella que tiene que ver con digamos, el levantar las banderas de memoria, verdad y justicia de hace 30 años. Ahora, me parece que ellos hacen un recorte de los derechos humanos y con eso no estoy de acuerdo. A ver, mis padres están desaparecidos y yo quiero ver a sus asesinos presos. Y me parece excelente impulsar los juicios, pero también quiero ver presos a los policías que desaparecieron a Luciano Arruga, y Luciano Arruga sigue detenido. Y denunciar a la policía que tortura en la provincia de Buenos Aires, que está a cargo del gobernador Scioli, que es un gobernador kirchnerista, que es el candidato del oficialismo, no es el funcionario de la derecha, es decir la verdad. Digo, y en esto también critico a estos jóvenes que supuestamente son la renovación. Digo, porque en realidad el motor del cambio es la juventud. Si la juventud cierra los ojos, se resigna a lo que tenemos, estamos al horno. Sí, además hay muchos que están trabajando hoy en día en el gabinete provincial de Scioli también. Con respecto al caso Noble Herrera, ¿cuáles son sus expectativas? ¿No resulta sospechoso que durante tanto tiempo, digamos, que la defensa no haya querido colaborar, ahora sí quieran hacerlo? Te voy a contestar con una pregunta. ¿Cuánto tiempo te llevaría a vos decidir hacerte el ADN para saber si tus padres no son tus padres? No lo sabes, no puedes responder porque no lo sabes, porque la verdad es que a cada uno le lleva su tiempo. Yo prefiero no tener una visión conspirativa de esos procesos. Los procesos son largos, cada uno tiene su proceso propio. Te puede llevar un mes, lo puedes querer hacer al ratito, te puede llevar, no sé, en mi caso me llevó 9 meses. En el caso de otra gente a la que amo, conozco, si no existiera la ley de ADN obligatoria no lo haría nunca. Y en el caso de Marcela y Felipe, yo supongo, espero y deseo que haya sido un proceso donde ellos ahora decidieron hacerse el ADN. Las visiones conspirativas en general, yo trato de pensar bien de la gente. Creo que hay más gente buena que gente mala, aunque tengan mucha plata, digo, y aunque no esté de acuerdo con el Grupo Clarín ni con lo que hicieron. Digo, estoy en contra de los monopolios de todos. Del monopolio Clarín como del que quiere crear el gobierno. Ahora, en eso me parece que hay que sacarlo del caso Noble Herrera. En el caso Noble Herrera son Marcela y Felipe luchando contra una contradicción interna que tienen, que es por un lado querer saber su identidad y por otro lado no querer perjudicar a la persona que aman y a la que consideran su madre. Parece que son dos cosas distintas y que no hay que mezclarlas, que ese es un problema desde que se enfrentan Mañeto y Kirchner por el control de las acciones de Telecom, que es el momento donde se rompe la alianza entre Clarín y el gobierno a mediados del conflicto con el campo, que en el medio quedaron 2 seres humanos y que es una pena que nadie se haya fijado en eso. Cambio de tema con respecto a la política parlamentaria. Siguen impulsando la despenalización del consumo de marihuana. ¿Puede llegar a ser Estupefacientes. ¿Puede llegar a ser ley este año? Este año yo creo que puede tener media sanción en la Cámara de Diputados, sí. Aunque sea un año electoral. Aunque sea un año electoral, está muy complicado porque el Congreso está directamente paralizado. Sí, estamos complicados, es cierto. Pero bueno, digo, debe haber sesión hasta el 31 de diciembre, las elecciones terminan en octubre, así que espero que los diputados y diputadas entiendan que la gente los votó hasta el 31 de diciembre y después de octubre no se tomen vacaciones y que vengan al Congreso a trabajar. Y antes también. Con respecto al anuncio de la presidenta de prohibir el rubro 59, una medida que, según dijo, va, digamos, apunta a terminar con el delito de trata en parte. ¿Cómo le cayó ese anuncio? Es una medida más. Digo, yo estoy de acuerdo. Me parece una gran hipocresía que todo el mundo hable en contra de la trata de personas, pero todos abramos el diario y veamos
la exposición que se hace en muchos casos, no solo de la prostitución como un ejercicio voluntario y consciente de personas adultas que deciden ejercer la prostitución y que es una discusión de ese sector de la sociedad que decide ejercer la prostitución, sino digo la prostitución impuesta, que es el delito de trata de personas. La verdad es que estoy de acuerdo, ahora no es la única medida que hay que impulsar. El delito de trata de personas es un delito complejo que no se puede cometer en la Argentina sin la connivencia con sectores del poder y del gobierno. ¿Cómo haces para pasar un camión con 15 mujeres de Paraguay que pasás por la frontera de Formosa y la llevas hasta Chubut, a alguna de las whiskerías en Chubut? ¿Cómo haces para pasar ese camión por todo el territorio argentino casi sin que nadie se dé cuenta? Es mentira. O sea, hay sectores de la fuerza de seguridad y sectores de la política que saben. Digo, los intendentes de cada uno de los pueblos donde están las whiskerías instaladas a los costados de la ruta, no saben que ahí adentro, además de ejercicio voluntario de la prostitución, hay menores que son secuestradas y mantenidas en contra de su voluntad. Sí lo saben. Entonces está muy bien prohibir el rubro 59 o la exposición de este tipo de venta de servicios sexuales, si se quiere nombrar de alguna forma, pero creo que hay que impulsar otras políticas, por ejemplo, implementar un programa de protección de testigos para delitos complejos. Los delitos complejos donde hace falta la intervención de una parte del Estado, los testigos, que suelen ser las víctimas, están absolutamente desprotegidos. Vos imagínate que sos víctima de una red de trata, ¿no? Donde vos sabés que la gendarmería de tu pueblo está en connivencia con los que dirigen esa red de trata. ¿Dónde vas a denunciar? ¿Qué haces mientras denuncias y mientras haces el juicio? ¿Quién te protege? ¿La misma gendarmería? Es algo que hay que empezar a plantearse. Con respecto a otra temática que tiene que ver con el género, aborto. ¿Argentina está preparada para legalizarlo o al menos, digamos, proteger a las mujeres que deciden o que no tienen otra alternativa que abortar? Yo creo que la interrupción voluntaria del embarazo es una de las únicas medidas para reducir a cero la tasa de mortalidad de mujeres. Hay más de 100 mujeres por año que se mueren por abortos clandestinos. Hay entre 50.000 y 70.000, no, entre 500.000 y 700.000 casos de abortos clandestinos por año en la Argentina, o sea que hay muchos casos de interrupción voluntaria del embarazo. Es una práctica que está instalada en la sociedad desde hace muchos años. Mantenerla en la clandestinidad no solo genera estigmatización hacia las mujeres que pueden llevar adelante una interrupción voluntaria de forma segura, o sea, ¿quién tiene dinero para poder pagarla? Sino que genera también la muerte de aquellas mujeres pobres que no tienen dinero para pagar una interrupción segura del embarazo. Así que más allá de lo que uno opine personalmente sobre esa práctica en su propio cuerpo, hay que pensar en una sociedad donde esta práctica se lleva adelante. Pero está preparada para legalizarlo, digo, por la resistencia que generan sectores como la iglesia, sectores de poder. Lo que pasa es que cuando hablamos de preparado para hacerlo, ¿qué perjuicio te puede traer hacerlo? Que aumente la cantidad de interrupciones voluntarias del embarazo, eso es una mentira. En los países donde se ha llevado adelante esta política ha bajado la tasa de mujeres que deciden interrumpir su embarazo. En Sudáfrica, que es uno de los países más desiguales, tal vez y más parecido a la Argentina, ha bajado a cero la tasa de mortalidad de mujeres que se someten a interrupciones voluntarias del embarazo. Y se ha reducido, de hecho, la tasa de mujeres que deciden someterse a ese, digamos, a una situación que no es para nada feliz. Ninguna mujer va contenta a llevar adelante una intervención de estas características. No se utiliza como método anticonceptivo. Se puede llevar, es una decisión que se puede llevar, digamos que uno puede llegar porque te violaron, porque no puedes criar a tu hijo, porque no es el momento de tener un hijo, porque no lo deseas. Yo estoy convencida que una mujer se convierte en madre cuando desea ser madre.
no cuando queda embarazada, es cuando lo desea, cuando desea quedar embarazada, cuando desea tener un hijo, cuando queda embarazada por un accidente, pero desea tenerlo, decide tenerlo, es el deseo el que te convierte en madre. Y si no puedes hacerlo, cuando deseas adoptar, es otra forma de dar vida. Pero sin ese deseo, me parece que es una gran hipocresía seguir sosteniendo un sistema de ilegalidad para los sectores más pobres que condena a la muerte a cientos de mujeres en nuestro país, ¿qué es una sociedad preparada o no preparada? Hay 500.000 casos de aborto en la Argentina, sí está más que preparada. ¿Cuál es la mayor deuda del Congreso? Hay muchas deudas en el Congreso. Yo creo que en realidad la mayor deuda del Congreso es tener más legisladores y legisladoras que piensen en dos cosas. Primero, en legislar sobre aquellas leyes que realmente le importan a la gente, y que importan la vida y la violación de los derechos humanos de muchas personas en nuestro país. Y segundo, que el Congreso empiece a abrirse a los reclamos de la sociedad. El Congreso sigue siendo un lugar donde a veces, por ejemplo, no dejan entrar a la gente a escuchar las sesiones. Y más allá del desorden que eso puede generar a veces, que al presidente del cuerpo suele ponerlo de mal humor, yo creo que es necesario que la gente escuche, que pueda estar presente. Parece que es una de las deudas que tiene. Bueno, diputada, le agradecemos que haya formado parte de esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, fue la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. Nosotros lo dejamos hasta la próxima semana. Muchas gracias. NCN, Noticias del Congreso Nacional, para que el ciudadano tenga el control.